estudiando Jesús, un Salvador sin igual. Y dijimos que el día de hoy vamos a tomarlo para ver, según el Evangelio de Marcos, al hacedor de maravillas. Pero antes, vamos a ir a Lucas, a la genealogía, en el capítulo 3. En el capítulo 3 de Lucas está la genealogía. Vamos a leer el versículo 32. Lucas 3:32, una partecita de la genealogía. Ese versículo 32 es la representación del rescate del ser humano para la preservación de la genealogía. Nos habla también del rescate del ser humano para salvación. Dice 32: hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Booz, hijo de Salmón, hijo de Naasón. ¿Se acuerda quién fue Booz? ¿Quién era? ¿Quién? El esposo de Ruth, ¿verdad? Que antes fue la esposa de Malón, ¿verdad? Que no se llamaba Malón porque fuera muy malo, ¿verdad? Simplemente se llamaba Malón, ¿verdad? Ese era el nombre de él. Y se acuerda que hay una preciosa historia en el libro de Ruth acerca de la redención. Como Booz tenía el derecho por genealogía, antes de él había otro fulano ahí, ¿verdad? Que la Biblia lo llama fulano, ¿verdad? Y él lo quiso redimir, y entonces Booz dijo: yo sí redimo, tomo a la viuda, la tomo como esposa con todo lo que viene con ella, deudas, tierra, lo que sea que tenga, yo la tomo a ella como esposa. Y a partir de allí, de una moabita, porque Ruth no era hebrea, Ruth no era judía, Ruth era una moabita, ¿verdad? Entonces, a partir de allí, el Señor rescata la línea genealógica para que después nos aparezca aquí Él reflejado como parte de la genealogía del Señor Jesucristo. Yo siempre que hablo de la genealogía del Señor, le digo lo mismo a la gente. Nuestro Dios se encargó de hacerla muy visible, y se encargó también de incorporar en ella a gente tan normal, tan sencilla, tan humilde, de orígenes tan diferentes, porque quería hacernos saber a nosotros que en Cristo, en realidad, todos tenemos una oportunidad. El Salvador no es el Salvador de unos cuantos, es el Salvador del mundo entero, todo eso. Entonces, a veces nosotros en las familias tenemos ciertos personajes que no nos da mucho gusto, mucho placer hablar de ellos. Entonces, como que los escondemos en la genealogía, no los mencionamos. Si tuvimos un tío ahí que tiene muy mala fama, no contamos acerca de él, hablamos de los que se portan bien, ¿verdad? Y si tenemos ahí un familiar que es medio connotado, conocido, ese sí lo mencionamos, ¿verdad? Sí, mi tío es fulano de tal, ¿verdad? Pero si se ganó una torta, no decimos nada. En la Biblia, en la genealogía del Señor Jesucristo, hay gente cuyos estilos de vida fueron terriblemente malos. Y ahí aparecen, ¿verdad? Como dándonos a entender nuestro Señor Jesucristo que Él es el Salvador de pecados, el Dios de oportunidades. Y damos gracias al Señor por eso, amén. Damos gracias, sin duda alguna. Pero quiero que vayan también a Tito 3:5. Vaya a Tito 3:5, antes de que empecemos a ver algunos otros milagros del hacedor de maravillas, que los quiero sobreenfatizar el día de hoy, porque me interesa mucho que a usted le quede claro que cuando hablamos del niño de Belén, del niño de la genealogía, hablamos también del Cristo que creció y que fue el hacedor de maravillas. Tito 3:5 dice la Biblia: nos salvó. Tito 3:5 nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cuántas obras dignas de salvación hemos hecho para recibir su misericordia? Ninguna. Ninguna,
¿Ve por qué es una locura pensar que la salvación puede ser algo que se obtenga por las buenas obras que uno hace? Es una locura. Como el Señor dice, las obras aquí no tienen mayor relevancia. Es por su misericordia, por la misericordia del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué le menciono esto? Porque vamos a verlo a Él aparecer en varios milagros ahorita y nos vamos a quedar con la boca abierta al ver al hacedor de maravillas. Pero en cada una de ellas usted va a ver algo. Entonces, ahora sí, vamos a Marcos. Vamos a ir al libro de Marcos, el Evangelio. Hay una seguidilla de historias que yo quiero que veamos. Estábamos en el capítulo 5, ¿recuerdan? Cuando vimos al endemoniado gadareno. Ahora vamos a ir al versículo 21. Yo creo que hoy vamos a avanzar perfectamente con Marcos. Versículo 21. Dice la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. ¿Se ha fijado cuántas veces está el Señor Jesucristo junto al mar? Muchas. Yo siempre le digo que predicar junto al mar es complicado. Es complicado. Yo he predicado un par de veces en el mar, ahí en la orilla, y es complicado. Tiene que competir contra el mar. Tiene que competir contra el sonido, el viento. Por eso yo estoy seguro que el Señor tenía una voz muy fuerte. Se escuchaba con mucha fuerza la voz del Señor Jesucristo. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Hasta ahí la historia va bien, ¿verdad? Es decir, lo logró. Se fue, se escabulló, nadie se dio cuenta, yo toqué, estoy sana, me voy para la casa. Pero, alguien se dio cuenta. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Eso suena a reclamo, ¿verdad? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. No es que el Señor Jesús no supiera, vamos. Jesús lo sabe todo. Quería evidenciar algo. Veamos qué. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Esto me interesa, 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué cosas pasaron allí? Dos. Y a mí me interesa el orden, porque el Señor Jesús, cuando dice algo, lo dice en cierto orden, lo dice por algo. El hacedor de maravillas está muy interesado en hacer cosas por la humanidad, dicen algunos. Por ejemplo, yo he escuchado a algunos que dicen que el hacedor de maravillas quiere tenerle a usted millonario, prosperado, y ahí siguen otras palabras más, ¿verdad? Ya lo he escuchado. Y la idea de eso es que usted, la plata no le va a hacer falta, siempre va a tener mucha plata, ¿verdad? Hay muchos que creen que eso es ser cristiano. Ser cristiano es abundar en plata, nadar en plata. Además dice que otra cosa extra por la que el Señor Jesús se interesa muchísimo en nosotros es en nuestra salud. Es decir, que estemos saludables. Casi como que no podemos estar enfermos, porque si estamos enfermos, entonces se trata de una falta gravísima. Nos falta fe, nos falta comunión, algo nos falta porque nos enfermamos.
pero tal vez simplemente es que adquirimos algún virus, que adquirimos alguna enfermedad, porque estamos en un cuerpo de carne. Pero hay quienes no lo ven así, ¿verdad? Lo ven de otra manera. Pero aquí vemos al Señor Jesús como una mujer que ella está realmente enferma. Tiene 12 años. No, ella no es una irresponsable. Ella ha ido a buscar al médico. Ella estaba constantemente buscando quién le puede ayudar con su problema médico, de salud. Y ha ido donde el Señor Jesucristo, no a entrevistarlo, no ha ido en forma directa, sino indirecta. Y ha tocado sus vestidos. Pero el Señor Jesús no rescata el hecho de que ella fuera audaz para ir a tocar sus vestidos, sino que le dice: tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha hecho salva. La mayor maravilla que el ser humano puede experimentar del Hacedor de maravillas es su salvación. Y si no fuera importante, el Señor Jesús no la menciona aquí. De repente le hubiera dicho: oh mujer, qué audaz has sido, sé que te he sanado, te felicito, muy bien hecho, vete a casa. Pero no dice eso. Y no es la primera vez. Le reto a que usted busque en el libro de Marcos todas las veces que él dice: tus pecados te son perdonados. Jamás decirlo. La fe depositada en el Señor Jesucristo como Salvador. Ahora, ¿es que estamos ignorando que Dios puede sanar? De ninguna manera. La mujer fue sana también, ¿o no? Fue sana también, porque después él le dice: y queda sana de nosotros. Eso quiere decir que el Hacedor de maravillas también puede hacer maravillas en nuestro cuerpo. Claro está. Y ella de repente dice, después de 12 años de haber sufrido, ahora soy sana, porque el Hacedor de maravillas ha venido a mi vida. Entonces es doblemente sana. Está sana espiritualmente y está sana físicamente. Pero yo quiero que usted lo note y quiero que se lo lleve esta noche. Pensar en un Jesús que sana el cuerpo pero no salva el alma es una locura. Y algunos lo ven así. Por eso yo digo que algunos creen en Jesús como en un talismán. Jesús es como un talismán de la suerte. Yo toco el amuleto que ando para que Él me eche la bendición. Ese no es Jesús. Jesús es primero y ante todo el Salvador del mundo. Tenemos que entenderlo, amén. Tenemos que entenderlo. Pero luego la Biblia va a insertar otra historia, curiosamente muy parecida en tiempos. Ya va a ver usted. Dice el 25: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga. Ay, sí es cierto, así fue como empezó en la porción, ¿no? Empezó hablando de Jairo y de repente la señora se llevó el protagonismo. Y ahora vuelve la historia de Jairo. ¿Sí? ¿Qué pasó con Jairo? Bueno, ya va a contar. Y la buena noticia para Jairo, no es buena. Vinieron de la casa principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestan más al maestro? Wow, esa segunda parte no era necesaria, ¿verdad? Es como que el que da la noticia no sabe dar muy bien las noticias, ¿verdad? O sea, tras de que ya la noticia es mala, le dice: ya dejen de molestar al maestro, vamos para la casa, ¿verdad? Pero el Hacedor de maravillas está escuchando. ¿Ok? Veamos qué hace. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. O sea, imagínense ese escándalo, ¿verdad? Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese.
y dijo que se le diese de comer. 12 años tenía la niña. Cuando empezó el problema de flujo de sangre de la otra señora, esta niña estaba naciendo. ¿Ve usted qué coincidencia, verdad? La otra señora dice que raro, empiezo a experimentar algo en mi cuerpo que me está matando, y por otro lado se está generando vida en esta pequeña en otro lugar. No sabemos si se conocían, pero si eran cercanos los pueblos. Y de repente esta niña ha muerto. De alguna manera murió el problema de la señora y ahora muere también la niña, ¿verdad? Pero el Señor aparece en escena. Y el Señor se conmueve, ¿sabe? Yo leí esta mañana acerca de la viuda de Naín. Y ahí va. Y dice la Biblia muy claramente que era su hijo único. Y el Señor va pasando por ahí y ve la escena. Y le dice a la mujer: no llores. Él se conmovió. No llores. Y para detener el féretro y dice: bueno, ahí está tu hijo. Qué increíble Señor, ¿eh? Qué increíble Señor. No se ha escuchado de nadie que levante a otro de entre los muertos. También qué increíble la dureza del corazón de las personas de aquel tiempo. ¿Usted se imagina eso? Que usted fuera a la esquina detrás de ese féretro con alguien muerto y de repente se levantó: oye, ¿y el funeral? No, ya no hay funeral, vámonos. Oye, pero yo, pero ya no. Vean, ahí está, ¿dónde viene? Vamos para casa otra vez. Y que usted diga: no sé, tengo dudas acerca de ese hombre. ¿En serio? Como que cualquiera pudiera hacer eso. ¿Se acuerda cuando Juan el Bautista mandó a preguntar? Llegaron los discípulos de Juan, manda a preguntar a Juan, que está encarcelado, Señor Jesús, si usted es o no es el Cristo. ¿Esperamos a otro o es usted? Y eso es de mi chancecito. Y sanó gente por montón. Y después de que a uno le dio la vista, a otro les permitió andar, a otro les soltó la lengua, va donde los discípulos de Juan y dice: vaya y dígale a Juan lo que usted acaba de ver. Que los ciegos ven, que los cojos andan, que los mudos hablan, y que ella tenga su respuesta. El Señor Jesús se compadece de nosotros. Por eso es que es un error pensar en el Señor como alguien lejano. No, el Señor es alguien cercano. Sus maravillas son en favor nuestro. Sale el sol porque Él quiere, llueve porque Él quiere, caminamos y transitamos en esta tierra porque Él quiere. Analícelo. Aunque usted quiera o trate de desdibujar eso, no lo va a lograr. Pero sigamos, porque tenemos más de qué hablar. Tenemos más de qué hablar. Ahora, muévase un poquito más y vaya a Marcos 6:45. Yo estoy escogiendo solo algunos. No vamos a transitar por todos porque sería demasiado. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca y delante de él a Bethsaida, en la otra ribera. Otra vez, otra historia en el mar. Entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Los estaba rayando, ¿verdad? Él está en un monte, está solo, está orando. Ha pasado todo el día trabajando, pero sigue teniendo energía para orar. Y después dice: mis discípulos están allá en medio del mar, están un poco preocupados, fatigados también. Voy a ir a ellos. Y se va. Ahora, analice esto conmigo, por favor. ¿Cuánto pudieron haber avanzado los discípulos desde el momento en el que el Señor los dejó a la orilla del mar y se fue a orar? Esos hombres eran pescadores, sabían cómo remar. Así que el Señor Jesucristo los va a alcanzar.
¿Cómo? Va a llegar a donde ellos. ¿Cómo? No tiene barco. El barco ya se fue. Se quedó solito. Pero él no necesita un barco. Él no necesita un barco para llegar. No nos dice la Biblia si se fue caminando por las aguas hasta llegar donde estaba. Apareció allí. Y no solo aparece, sino que puede ir más rápido que el barco, porque quería adelantarse. ¿Y qué es eso que vemos allá? Ahí hay algo. Ahí hay algo. Y no solo es algo, se nos está adelantando. Veamos qué hicieron. 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Son personas de mar. A estos no nos asustan muchas cosas. ¡Era un fantasma! ¿Verdad? Porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Traducido es: no es ningún fantasma, soy yo. Ya dejen de estar con miedo. Se parece al Señor. Pero vean interesante. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Antes multiplicó panes, muchos, para mucha gente. La gente comió, pero sus corazones seguían endurecidos. A esto quiero yo llegar. El hacedor de maravillas hace maravillas, muchas, todos los días, como las hacía antes. Pero nuestros corazones muchas veces están endurecidos. Y el hacedor de maravillas continúa trabajando hoy día, pero nosotros no le vemos. No le vemos porque estamos muy ocupados. Estamos como esos discípulos en la barca, interesados en ver cualquier otra cosa menos al Señor. Y Él nos dice, como en aquel entonces: tened ánimo, yo soy, estoy aquí, sigo estando, nunca me fui. Pero nosotros, tantas veces, por el afán de este mundo, estamos endurecidos. Estamos endurecidos, hermanos. Ningún corazón se endurece si está cerca de Él. Se lo garantizo. Ninguno. Hay que acercarse a Él. El error es pensar: uy, qué carga el Cristo hacedor de maravillas de este tiempo. Y pensar: es que ya no hace maravillas. Ese es el error. Sigue haciendo maravillas. Pero usted y yo tenemos que estar atentos. Sigamos, adelante, por favor. Continúe ahora, un poquito más para adelante. Quiero que vaya al versículo 31 del capítulo 7. Vamos a ver un par más, creo que me da tiempo, sí. Volviendo a salir de la región de Tiro, estoy en el 7:31, vino por Sidón al mar de Galilea, otra vez el mar, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y le dijo: Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y le mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. No guardaban en secreto, ¿no? Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Wow. ¿Se imaginan lo que es estar ahí? Ahí está el hombre, no puede escuchar. Ahí está el hombre, no puede hablar. Gesticula solamente, se escuchan ciertos sonidos y de repente el Señor opera milagrosamente y el hombre habla. Bien. Escucha bien. Es el Señor. Yo quiero que usted piense en algo conmigo, y se lo digo con todo el corazón, con toda la intención de decírselo. ¿Cómo cree usted que operó la fe del sordomudo? Porque a mí me interesa mucho este punto, y se lo voy a decir por qué.
Porque yo he escuchado a muchas personas que dicen que tienen el don de sanidad, pero de alguna manera dependen de la fe del que será sanado. Es decir, si el que va a ser sanado tiene la fe suficiente, yo le puedo sanar. Qué interesante, ¿no? Pero si no la tiene, no le puedo sanar entonces. No me refiero al Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque el Hacedor de maravillas sana a quien Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. No depende de nada. Pero a mí me parece la cosa más cruel del mundo achacarle a una persona que su falta de fe es la razón por la que no puede ser sanada. Me gustaría más bien pensar que las personas tenemos en el Señor Jesucristo al mayor Hacedor de maravillas, y cuando Él quiere sana, quien Él quiere sanar. Pero siento a veces que hay personas que quieren obtener un título en la religión y en sus grupos manifiestan ser algo que en realidad no son, pero lo manifiestan porque es interesante sentirse así. Es interesante que le digan que usted es un sanador, es interesante que le digan que usted tiene un don. Yo una vez vi algo que me molestó mucho y que hizo que de hecho no volviera a la iglesia cuando era joven. Tenía 12 años en aquel entonces, y fue la razón por la que me alejé de la iglesia por 7 años. Yo no era cristiano, tan solo asistí, pero siempre me gustó la Biblia. Y ese día, en el lugar donde yo estaba, el pastor pidió a la gente, nunca había hecho eso antes, pero él pidió a la gente que pasara al frente e hizo esto que está aquí. ¿Por qué? Porque cuando la gente pasó al frente, él dijo: hoy vamos a orar para que todos sean sanados. Yo dije: qué interesante. Y tal vez hay gente que pasó que ni siquiera estaba enferma de nada, pero él, en fin, él dijo: hoy voy a sanar a todo el mundo. Y pasó una señora sorda. Alguien le hizo señas de que estaban sanando allá adelante, que era su oportunidad. Entonces ya pasó. Cuando ya pasó y ya se había terminado la oración, entonces ya se nos despidió: vayan a sentarse. Pero la señora obviamente ya no escucha, entonces ella se quedó ahí. Entonces se presentó algo bien complicado, porque todo el mundo se quedó así como: hey, la señora no fue sanada. ¿Qué pasó aquí? Si se acaba de decir que todos serían sanados. Entonces el señor para no quedar mal, dijo: no, de ninguna manera, déjenla aquí. Y él empezó a hacer esto que dice la Biblia. Tomaba sus dedos, los ponía en los oídos de ella, los apretaba duro y decía: ¡Efata! Y los oídos no eran abiertos. Volvía a orar, decía unas cuantas cosas: ¡Efata! No se abrían. Ese no es el Dios en el que yo creo. No es. Así que alguien aquí estaba equivocado, y evidentemente no era Dios. Así siguió una hora, no le miento, hasta que ya la señora cansada, todo el mundo cansado. Entonces fue así como: bueno, vamos. Y la regañada a la señora: porque a usted le falta fe, le falta audición, y el Dios que hizo el oído definirá si quiere abrírselos o no una persona. ¿Qué error? ¿Qué error? Porque es un error, mis hermanos, es un error. Siempre le digo a la gente: cuando Dios le ha dado algo para que lo comparta y sea de bendición a otros, Dios se lo dio. Se lo dio, se lo tiene, punto. Póngalo al servicio del Señor. Pero no se ponga a impostar que usted tiene algo que no tiene en realidad. El Señor Jesucristo no lo vemos haciendo eso. No lo vemos haciendo eso, pero ninguna vez. Siempre que Él dijo que iba a hacer algo, lo hacía. Porque así es el Hacedor de maravillas. Y se lo digo con todo el amor cristiano hoy, porque yo sé que muchos andan allá afuera diciendo que son lo que no son y engañan a los incautos. No se os incautos, no se incautan. Dios es todopoderoso, Él no depende de nada para hacer que las cosas pasen. Él es soberano. Y el último de esta noche, versículo 22 del capítulo 8.
Solo quería dejarle claro por qué decimos que en Marcos el Señor se presenta como el hacedor de maravillas. La cantidad de milagros mencionados acá es extensa. Veamos. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Creo que acá un poquito la visión nada más, ¿verdad? Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. He escuchado mucha gente que se cuestiona por qué el Señor sana de ciertas formas en ciertas maneras. Colosenses dice que el creador de todo es el Señor Jesucristo, allá en el Génesis. Hebreos dice cómo fue que se ocurrió, por medio de su palabra. El Señor dice que algo sea, y eso es. Así que al Señor nada le costaba decirle a este ciego: quiero que mires, y mire, y ya. De hecho lo hizo con otros, pero en algunas ocasiones Él quería que la gente que estaba allí presente se diera cuenta que estaban ante un milagro real, y lo hacía diferente. ¿Por qué? Porque Él quiere. Simplemente, no hay otra razón. El hacedor de maravillas define cómo quiere hacerlas, y nadie, ninguno de nosotros puede hacerlo. Pero lo que quiero que observe es el versículo 26. No entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. El Señor Jesucristo no había llegado a su tiempo y pedía muchas veces, pero ¿sabe qué pasaba? Pasaba lo que decía el otro versículo. La gente no podía quedarse callada. De milagro, ¿se acuerda del endemoniado? Llegó hasta la orilla y dijo: el Señor, voy con usted. No va a ir conmigo. No va a ir conmigo. No. ¿Qué hago entonces? Vaya, devuélvase y dígale a toda la gente que lo conoció usted como era antes, las maravillas que han sido hechas. Y sí que fue lo hizo. Porque así funciona cuando el Señor le toca a uno y lo ha cambiado. Uno no puede abstenerse de querer contarle a otro lo que él ha hecho. Eso es lo que pasa cuando uno es algo. Por eso es que muchas veces uno se queda como pensando, dubitativo, cuando la gente dice: yo acepté al Señor Jesucristo hace como 30 años. Y uno le pregunta: ¿dónde se congrega? Y la persona responde: en ninguna parte. ¿Cuándo se bautizó? Nunca. ¿A qué iglesia pertenece? Ninguna. ¿Cuándo lee su Biblia? Pues no lo hago. ¿De qué conversión estamos hablando? Porque los que yo veo en la Biblia, cuando ellos eran tocados y salvados, querían comunicarle a otros lo que había sido hecho. Así funciona el Salvador. Donde Él pasa, deja una estela de cambio y un deseo ferviente por conocer más de Él y comunicarlo más a otros. Amén. El hacedor de maravillas, el hijo de David, el pequeño bebé de Belén, que no se quedó bebé, sino que después creció y ejerció un ministerio de salvación por toda la humanidad. Es el hacedor de maravillas, fue el hacedor de maravillas y seguirá siendo el hacedor de maravillas.